Buenos días, tardes, noches. Esta es una reflexión sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto cuyas últimas manifestaciones han sido muy recientes y, por desgracia, se han traducido en montones de víctimas, muchas de las cuales eran civiles inocentes. Y en más de una ocasión me habéis preguntado qué opino yo sobre este conflicto. Así que voy a hacer un par de reflexiones y después os voy a animar a que vosotros me digáis qué opináis sobre lo que he dicho. Mis reflexiones son las siguientes. En primer lugar, cada vez que tiene lugar una de estas desgracias en esta guerra interminable, veo a muchas personas posicionándose en un bando o en otro y hablando de quién tiene razón, de cuál de los dos bandos en este conflicto, y hablo del conflicto en general, empezando desde los orígenes del conflicto, si es que los hay, hablando de cuál de los dos bandos es el que tiene la razón y cuál es el que está actuando injustamente. Y para hacerlo, entran en un ejercicio bastante estéril, bastante absurdo, consistente en intentar demostrar quién hizo qué primero. Es decir, intentando justificar cada acto ilegítimo, cada acto injusto que conlleva, siempre, en todas las ocasiones, conlleva víctimas que son inocentes, intentando justificarlo en base a lo que el otro bando había hecho antes. Y con esto nos podemos remontar muy atrás. A veces simplemente algunos solo se remontan pues a las últimas vulneraciones por parte de Israel de resoluciones de la ONU, frente a lo cual los otros responden que estarían justificadas como un acto de legítima defensa al estar Israel rodeado de estados enemigos que lo han atacado prácticamente desde que nació como estado en el 48. Y bueno, hay veces que las discusiones se remontan al 73 con la guerra de Yom Kippur, o al 67 con la guerra de los 6 días, o al propio 48 con la fundación del Estado de Israel. Y hay veces que incluso se remontan mucho más atrás de la existencia de Israel como Estado. Pueden ir, por ejemplo, a los tiempos en los que aquello era territorio británico, después de la Primera Guerra Mundial, o los tiempos en los que aquello era territorio turco, otomano, o más atrás, incluso cuando no había ni siquiera, no estaba ni siquiera el Imperio Romano ahí, cuando pueden llegar hasta los tiempos del rey David. De hecho, algunos tienden a llegar a esos tiempos, que creo que se remontarían, no sé, al 900 o al 1000 antes de Cristo. Y por supuesto, si unos traen el rey David, pues los otros dirán que son los filisteos. Así que llegamos a la guerra de David contra Goliat, básicamente. ¿Y por qué considero que caer en esto es incurrir en un ejercicio totalmente estéril y absurdo? Pues por dos importantes motivos. Para empezar, porque yo creo que ningún Estado tiene derecho a existir en el territorio en el que existe. Todos los Estados han nacido mediante el uso de la fuerza y se perpetúan mediante el uso de la fuerza, porque todo Estado es básicamente el monopolio autolegitimado de la violencia en un territorio. Es decir, en un territorio, un colectivo de personas trata de sostener ese monopolio, esa exclusividad del uso de la fuerza, y en la medida en la que lo consiga, estará existiendo en esa zona un Estado. Eso para empezar. Y ya digo que todos los estados han nacido de eso. Todos los estados han nacido del uso de la fuerza. Incluso aquellos que pudieran haber nacido de un referéndum pacífico en principio, porque por un lado, los que hayan nacido de manera pacífica, el estado que se haya fundado pacíficamente mediante un referéndum, pues lo hará amparándose en la legitimidad que le otorga el beneplácito del Estado del cual se está separando, que en última instancia se podrá remontar a una cadena de estados cuyo origen sí que va a seguir siendo la fuerza y la violencia. Es decir, su origen acabará siendo la conquista y la expansión violenta. Y además,
incluso en esos casos en los que un Estado nace mediante un referéndum pacífico, estará imponiéndose mediante la fuerza a aquella parte de la población de ese territorio que no estuviera de acuerdo con que ese Estado existiera ahí. Porque en ese referéndum habrá personas que no habrán estado de acuerdo, se habrán manifestado en contra de la existencia de ese nuevo Estado en ese territorio. Y por lo tanto, el nuevo Estado existente tendrá que imponerse coactivamente a ellos. Y muy difícilmente va a permitir otro referéndum para que esas otras personas funden un estadito más pequeño dentro del Estado previo. Entonces, evidentemente, en última instancia, se tiene que sostener por una imposición. El Estado existe en la medida en la que se opone a la voluntad de los individuos. Y esto es válido para todos los estados. Todos nacen así, todos nacen en última instancia como un colectivo de personas que se organiza para monopolizar la violencia en un territorio, en una zona. Bien, entonces, por eso creo que es un ejercicio fútil, absurdo, lo de preguntarse sobre qué legitimidad tiene un Estado, para empezar, porque los Estados no tienen legitimidad de existir. Y por otra parte, creo que lo que quizás deberíamos preguntarnos en este conflicto es el enorme papel que tiene la religión, que muchas veces se trata como algo secundario en esto, cuando realmente, si lo pensamos, si pensamos en cómo podría resolverse este conflicto, que por supuesto no va a poder resolverse así, pero digamos, de manera utópica, de manera ideal, ¿cómo podría resolverse? Pues podríamos pensar, bueno, pues podría existir un Estado en esa zona en el que palestinos e israelíes, es decir, musulmanes y judíos, convivan pacíficamente en el mismo Estado. Pero eso no es posible porque unos son musulmanes y otros son judíos, porque unos quieren, o una parte importante de ellos quiere, un Estado judío, un Estado basado en una religión, y los otros también quieren un Estado basado en una religión. Los otros también. Evidentemente sabemos que el Estado de Israel, cuando nace en el 48, en última instancia nace porque existe una religión que trata de legitimar que ese Estado exista ahí. Y sabemos que, por la otra parte, los que quieren borrar ese Estado del mapa quieren imponer otra religión, quieren que otra religión, porque el Estado que, por ejemplo, querría imponer Hamás por el lado palestino, no sería un Estado laico. Hamás es un grupo islamista. Entonces, eso es lo que está impidiendo la resolución. Lo que lo impide no es una cadena de actos injustos que hayan cometido unos contra otros. Lo que lo impide es que la convivencia es imposible porque ambos quieren que su Estado esté legitimado en base a su religión y que impongan una serie de leyes basadas en su religión o que en él que a él puedan acceder aquellos que son el pueblo elegido según su religión. Entonces, esto es lo que impide la resolución pacífica que quizás muchos dirían que sería la ideal. Entonces, estas son básicamente mis reflexiones. Y me gustaría saber, sí, qué opináis sobre este conflicto, si pensáis igual que yo que básicamente es la religión lo que impide desde siempre que esto funcione y por lo tanto, son una serie de creencias falsas lo que impide que esto se resuelva. Y bueno, si queréis discutir alguna de las cosas que he dicho, pues estaré encantado de verlo aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.